Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Torres y vengo a exponerles sobre el tema de los procesos de recepción y almacenamiento de materias primas. Como primer punto, hice un pequeño resumen de la resolución 2674 que establece los requisitos sanitarios que se deben cumplir para las actividades de fabricación y procesamiento, preparación, envase y transporte, distribución y comercialización de alimentos, todo tipo de alimentos. Y los requisitos para esto se necesita un permiso, registro sanitario de los alimentos según el riesgo de salud pública con el fin de proteger la vida y la salud de las personas, para que no hayan alimentos, por ejemplo, vencidos o con la fecha ya caducada, muy pasados, que puedan hacer que se produzca una intoxicación en una persona. Pasando a lo siguiente, la primera pregunta que nos hacen, esa sería pues, los empaques no deben estar húmedos, ni rotos, ni mogosos. Inspeccionar bien los alimentos, almacenarlos bien donde no sea un lugar húmedo que pueda causar que se mogoseen o que se dañen. Inspeccionar los alimentos almacenados y utilizar una regla que es conocida, que se llama la regla PETS. Primero entrar en primero Las siglas PET significa primero en entrar y primero en salir, para que los alimentos más antiguos se consuman primero y no vaya a pasar que consuman los que llegan nuevos y entonces los que estaban ya últimos se pasen o caduque la fecha y le pueden hacer daño a los comensales. Los productos deben estar separados adecuadamente según su tipo. La siguiente pregunta, que es sobre la temperatura ideal del congelador para los alimentos, depende en gran medida de los alimentos, de tal vez cada tipo de alimento. Eh, los La idea en general es que a partir de 0 grados centígrados ya se congela, pero esa no es la realidad. Con 0 el agua se solidifica, pero se pueden, para congelar frutas, hortalizas, carnes, lo habitual, lo necesario es 18 grados centígrados. Sobre qué se hacen con los productos cuando su fecha caduca, algo que se podría hacer preferente es que pasada esa fecha pueden perder cualidades organolépticas. Sin embargo, es poco probable que pueda pasar eso, pero que se puedan producir una intoxicación alimentaria si se consumen después de la fecha del consumo. Si es mucho tiempo, un mes o más meses, podría ser algo grave para la salud de la persona. Eh, si los productos se llegan a consumir ya la fecha caducada, eh, su parpadea, no diga listo. En el caso de los embutidos, pueden quedar resecos, aparecer olores o se pueden colocar mogosos, o sea que le sale como algo blanquito así, por ejemplo en los chorizos o en el salchichón. Eh, Sabores raros o incluso mucosidad que se vuelven como babosos ya después de la fecha caducada, debido al crecimiento de bacterias. Eh, ¿Qué es la cadena de fríos? Hablando de la cadena de fríos de los alimentos consiste
en el control continuo de la temperatura de los alimentos en todos los eslabones de su suministro, desde su producción hasta el transporte, el almacenamiento, la venta. Debe mantenerse en una temperatura dentro de unos límites aceptables. Unos tips podría ser verificar la temperatura de la llegada de los alimentos de acuerdo a las pautas para su conservación en congelación y refrigeración o en caliente. Para esto se podría realizar una evaluación de los productos según sus características organolépticas, de revisar la fecha, cómo están, si pueden estar mogosos o mojados, o su fecha haya pasado, haya caducado, tales como la apariencia, el olor, la textura y ser posible el sabor, pero es riesgoso probar un alimento que está caducado o en mal estado porque podría causar la intoxicación de la persona. Al llegar los alimentos al establecimiento, ya sea un restaurante o un hotel, algo así, algo que se podría comprobar serían el etiquetado, la temperatura, los embalajes, los envases. Otro tip que serviría o que sirve mucho es cuando llegan los productos, congelarlos inmediatamente para que no vaya a pasar nada, porque hay productos que cuando le falta refrigeración se pueden dañar o algo parecido. Mantener los aparatos, ya sea las neveras o un congelador, en la temperatura adecuada para que los productos estén bien. Verificar las instrucciones de almacenamiento en las etiquetas de los productos. Consumir los productos que hayan llegado tan pronto sea posible, no dejarlos mucho tiempo porque se podrían quedar ahí, se podrían pasar, y cuando llegue un nuevo pedido se le podría pasar el caso de que los deje de último y gaste los que llegaron, y entonces se dañen o se venzan. Otro consejo o tip sobre las bacterias, o una información sobre las bacterias: se multiplican pero muy rápidamente en los alimentos, según las temperaturas comprendidas, que serían entre 5 grados y 65 grados centígrados. En la mayoría de los casos, por encima de 65 grados empiezan a destruirse, colocan mogosos, surge el mal olor. Si lo llega a probar, pues sabe mal, y por debajo de los 5 grados centígrados se retrasa su multiplicación. Otra cosa podría ser estar pendiente de revisar las etiquetas del llegado de los productos, que la fecha esté bien, que tenga un buen tiempo, porque a veces podrían llegar productos con una fecha límite de caución muy corta. Entonces eso podría revisarse y mantener la temperatura adecuada en todos los alimentos. Muchas gracias.